Finalizados todos los eventos del 2024 de UFC, vamos a darle un repaso a los peleadores que más se destacaron y daré mi ranking de los 10 mejores. Número 10. Carlos Prates. El brasileño fue una de las sensaciones del año por su particular estilo agresivo y su vida fuera del octágono, donde se lo ve despreocupado, donde fuma, donde bebe alcohol, pero a la hora de la batalla pasa por arriba a sus rivales. Para Prates este fue su año estreno en UFC, luego de ganar el contrato en la temporada del 2023 del Contender Series. En el 2024 pudo hacer 4 combates, donde finalizó a Trevin Giles, Charles Rackley, Li Jingliang y Neil Magny, siendo este su primer evento estelar, y un triunfo que le permitió meterse en la clasificación de los 15 mejores de las 170 libras, ocupando el puesto 13. Se espera que su 2025 lo lleve a dar un paso para estar cerca del cinturón, así que veremos hasta dónde llegará el bueno de Prates. Número 9. Shara Bullet. El pirata de las MMA tuvo un año de redención. Como sabemos, su llegada trajo mucho hype a su figura. Se especuló que podría debutar ante un rankeado, pero ese no fue el caso, y acabó teniendo un duelo contra Bruno Silva, a quien derrotó pero sin dejar ese halo de estrella que se pensaba que tendría. Y este año se ha confirmado que tiene el nivel para pelear en la élite. Magomedov fue muy activo ya que peleó en todas las ventanas donde UFC fue a Arabia Saudita o a Abu Dhabi, que son los únicos lugares donde puede competir. En junio superó a Antonio Trócoli en un corto aviso. En agosto se impuso a Michael Oleksiejczuk, pero en octubre, en el UFC 308, fue donde llegó el que hasta ahora es su mejor desempeño. Bullet realizó un increíble knockout salido de un videojuego sobre Arman Petrosyan para así colocarse en el puesto 14 de su categoría. Ya tiene rival para su siguiente duelo, que será en Abu Dhabi el 1 de febrero ante Michael Venom Page, de los más esperados en el año por los estilos que van a chocar en esa velada. Como hemos visto, Shara Bullet de pie le puede plantar pelea a cualquiera, y hasta que no llegue un luchador que lo complique con derribos, es muy probable que lo sigamos viendo ganar y subir dentro de la categoría. Número 8. Caio Borralho. El brasileño de los Fighting Nerds como Carlos Prates ha alzado su candidatura como uno de los nuevos nombres de las 185 libras. Caio tuvo 2 combates en la campaña del 2024 y en ambos lució muy superior a sus oponentes, demostrando que su nivel está para conversaciones importantes. Su primer rival a quien noqueó fue Paul Craig, dentro del evento del UFC 301 en Brasil, y luego tuvo su primera prueba estelar cuando enfrentó al ex retador Jared Cannonier en el UFC Vegas 96. Con estas 2 sólidas victorias pasó a estar en el puesto número 14 del ranking al número 6 y a esperar que su siguiente combate sea dentro del top 5 y que le permita ir por el campeonato. Número 7. Joaquín Buckley. El New Mansa ha sido uno de los peleadores revelación en este año. Desde que decidió dejar el peso medio para competir en el peso welter, lleva una racha de 6 victorias, donde las últimas 4 se dieron en este año. Buckley pasó de tener una carrera irregular dentro de las 185 libras a encabezar el último evento del año y a meterse dentro de los 10 mejores del peso welter. Su primer gran triunfo fue sobre Vicente Luque en el mes de marzo, donde consiguió ingresar a la clasificación de los 15 mejores. Luego en corto aviso derrotó a Nursultan Ruziboyek y en el UFC 307 se convirtió en el segundo peleador en noquear a Stephen Wonderboy Thompson, y en el UFC Tampa pasó por encima al ex campeón interino Colby Covington. Cuando fue consultado sobre a quién le gustaría enfrentar en su siguiente combate, Buckley le dio a elegir al público sobre 3 nombres, y al que eligió fue a Kamaru Usman. Así que ahí está la opción de enfrentar al nigeriano y que tal vez en caso de ganar sea el siguiente por el título. Número 6. Diego López. El mejor debutante del 2023 siguió dando de qué hablar en el 2024. Es que Diego López no paró de crecer y luego de 6 combates en un lapso de 2 años, ha tomado el tercer lugar en el ranking del peso pluma. López continúa estando en grandes escenarios. Su regreso a la acción en el año fue en el histórico UFC 300, con otra finalización en el primer asalto sobre Sodiq Yusuff para meterse a la clasificación. Luego iba a tener un duelo en corto aviso con Brian Ortega en el UFC 303, en la International Fight Week, pero pasaron muchas cosas. Ortega se enfermó, se salió del combate y tuvo que subir al octágono con Dan Ige, a quien venció por decisión unánime. Y en la esfera de Las Vegas, en otro evento histórico como la segunda noche UFC, ya pudo medirse ante Brian Ortega y dominarlo en 3 rounds para colarse dentro de los 5 mejores de la categoría y estar ahí para pedir ser el siguiente retador. Incluso ya fue el suplente para el combate entre Ilia Topuria y Max Holloway. Así que como van las cosas, Diego López podría ya pelear por el cinturón en el 2025
y subir más escalones en la lista de los mejores artistas marciales del año. Número 5. Merab Dvalishvili. La máquina confirmó lo que muchas personas pensaban, que era el mejor peso gallo del momento, solo que no había tenido chance de demostrarlo en un combate titular. Su temporada comenzó temprano, en el UFC 298 de febrero, donde derribó como quiso y las veces que quiso a Henry Cejudo para ganarse la oportunidad de ser el siguiente al título, a la espera del ganador entre Sean O'Malley y Chito Vera. Y esa chance llegó en la noche UFC, donde a pesar de no ser el combate más vistoso, Merab hizo su juego a la perfección, sin cometer errores para recibir un golpe contundente de O'Malley, mostrando su gran cardio con 6 derribos y 10 minutos de control. Y ahora deberá establecer su reinado cuando se enfrente a Umar Nurmagomedov en el combate coestelar del UFC 311. Número 4. Alexandre Pantoja. Uno de los campeones menos valorados de estos tiempos, pero que ha trabajado para ser de los mejores de la historia en su división. El caníbal en el 2024 consiguió 2 defensas más de su cinturón, para seguir en el top de las 125 libras. En mayo en el UFC 311 venció a Steve Erceg siendo el combate estelar de ese pay-per-view, y en el UFC 310, de nuevo como pelea de fondo, derrotó a Kaya Sakura, un peleador que venía de ser campeón en otra compañía, pero al que Pantoja le demostró que hay niveles al someterlo con un mataleón en el segundo asalto. Pantoja prácticamente ha barrido con toda la categoría, por lo que no sabemos quién será su siguiente rival. Número 3. Dricus du Plessis. El sudafricano, contra todo pronóstico, ha llegado a ser campeón y a tener una defensa del título. Sin contar con el estilo más vistoso y en muchas ocasiones estando a borde de perder, du Plessis demostró un paso adelante cuando le tocó las grandes citas que lo llevaron al oro. Eso lo comenzamos a ver cuando venció a Robert Whittaker para ganarse la oportunidad. Luego en el UFC 297 le quitó el cinturón a Sean Strickland en una muy ajustada pelea, pero donde yo lo vi ganar y para quitar dudas de su reinado, tuvo su primera defensa ante uno de los mejores de la historia como Israel Adesanya, a quien acabó sometiendo en el cuarto asalto de la pelea principal del UFC 305, siendo el primero en derrotar así al ex campeón. Su segunda pelea como campeón la realizará en el UFC 312 de Australia, ante Sean Strickland, en una revancha para demostrar quién es el ganador de esta rivalidad. Número 2. Alex Pereira. Yo sé que ya entramos en terreno polémico y realmente pienso que cualquiera de los peleadores que se encuentran en este top 12 merecían ser el mejor, pero había que decidirse por uno. Poatan volvió a demostrar que no se necesita hablar mucho, de crear un personaje para ser querido por el público y para sobre todo vender boletos para sus combates. Pereira se consagró como la cara de UFC al realizar 3 defensas titulares y ganando todas de ellas por nocaut. El primero que venció fue a Jamahal Hill en el UFC 300, luego a Jiri Prochazka en una revancha en corto aviso para salvar el UFC 303 y finalmente en el UFC 307 superó a Khalil Rountree en un entretenido cruce. Poatan con estas victorias estableció un nuevo récord de 3 defensas en menor corto tiempo de la historia de UFC, con 175 días, cuando antes era de 189 días por parte de Ronda Rousey. Aún no conocemos cuál será el siguiente oponente de Poatan, pero sin dudas este 2024 lo llevó a una nueva dimensión como peleador en la historia de las artes marciales mixtas. Número 1. Ilia Topuria. Y para mí el peleador del año es Ilia el Matador Topuria, quien acabó con 2 leyendas de su categoría para establecerse como el mejor 145 libras del momento. El ascenso a la cima lo dio en el combate estelar del UFC 298 ante Alexander Volkanovski, una de las peleas más esperadas en el arranque del año, que terminó con un brutal nocaut de Topuria en el segundo round ante el australiano. Luego de este resultado, mucha gente comenzó a creer en lo que venía diciendo Ilia Topuria, pero se instaló la duda de que Alexander Volkanovski cayó porque venía de ser noqueado por Islam Makhachev y que no había descansado lo suficiente. Es por eso que en su primera defensa dejó sin argumentos a sus haters. Su rival fue la otra leyenda activa de la división, Max Holloway, que además venía de ganar el cinturón BNF luego de ese impactante knockout sobre Justin Gaethje en el último segundo de la pelea. Y en el UFC 308, Ilia Topuria volvió a cumplir al noquear a Max Holloway, siendo el primero en conseguir apagar las luces del hawaiano en otra de las peleas más anticipadas del 2024. Y justamente mi elección de Ilia Topuria como el mejor peleador se debe a esto, a la calidad de sus victorias, que además también fueron finalizaciones como las de Alex Pereira, quien vio peligro solo con Khalil Rountree, pero que el recorrido, el peso de los rivales de Poatan no se comparan en absoluto a los de Topuria. Así cierro mi lista con los 10 mejores peleadores del UFC en este 2024. Y te hago la pregunta, ¿estás de acuerdo con mi top? ¿Qué cambiarías? Deja tu respuesta en los comentarios y ya sabes, si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido. Nos vemos en la próxima.